8 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al ingeniero José Pilegui, ingeniero eléctrico, presidente de MELEC. Lo hemos invitado para conocer cómo ve la situación del sector eléctrico ecuatoriano, con algunas circunstancias, problemas que ha habido en proyectos emblemáticos, proyectos grandes como el Coca-Cola Sinclair. ¿Cómo ve al sector eléctrico ecuatoriano, ingeniero Pilegui? Muy buen día. Buenos días, señor Baenera. Un saludo desde acá de Guayaquil. Mira, yo creo que el sector energético valdría la pena más bien hacer un todo. Lo veo con problemas no de ahora, lo veo con problemas de hace algún tiempo atrás. Creería yo que desde el gobierno, desde los últimos años, unos 5 o 6 años por lo menos, el Estado está con un problema serio en materia energética por una falta de continuidad de políticas. Y puntualmente en el tema de electricidad, la continuación de los proyectos de generación, por un lado, las expansiones en el sistema de transmisión, tanto a nivel de líneas de transmisión como de subestaciones, de una manera efectiva, atendiendo a las necesidades que tienen sectores, por ejemplo, tan importantes y trascendentes ahorita en la economía como son el sector camaronero o bananero. Y por otro lado, vemos que existe una falta de continuidad o estabilidad en los actores que administran periódicamente el sector. Entonces, ahí también existe un grave problema que afecta y pone en riesgo sobre todo la confiabilidad del sistema cuando tenemos situaciones como las que estamos atravesando en los actuales momentos, como una situación de estiaje a nivel de país, y que es una situación, llamémosle, estacional, que se conoce y se sabe, y sobre el cual tenemos hecho mucho aprendizaje desde la década de los 90 que tuvimos los apagones, ¿no? El ingeniero Pilegui, de su experiencia, ve, por esta situación que estamos viviendo, por estas complejidades en el sector eléctrico, ¿pudiera haber el fantasma de los apagones en el país? Bueno, el fantasma existe mientras no tengamos un sistema lo suficientemente confiable, tanto en suficiente generación como en un sistema de transmisión lo suficientemente sólido. Yo con esto no quiero decir que vamos a tener apagones, porque por ahí he visto que están esos anuncios y creo que es hacer entrar en pánico a la ciudadanía innecesariamente. Pero lo que sí creo, en base a lo antes dicho, es que hay que tomar las previsiones del caso. Y parte de las previsiones del caso, por ejemplo, son tener a punto todo el parque térmico del Ecuador, ¿no? Ya se ha puesto en evidencia en las últimas semanas que el parque térmico ha estado bastante abandonado en los últimos años. No es un tema solo de este gobierno, un tema que se viene arrastrando en los anteriores gobiernos, como comentaba, puesto que solamente se pensaba que la solución estaba en la hidroelectricidad. Pero usted sabe que la hidroelectricidad está atada a que exista la suficiente agua en los diferentes embalses de las diferentes centrales hidroeléctricas que tiene el país. Y eso es lo que nos está aconteciendo en los actuales momentos y que nos lanza una luz de alarma, ¿no? El estiaje en el sector oriental está severo. Los niveles de agua han bajado significativamente, sobre todo en las centrales que tienen que ver con la cuenca del Paute, Mazar, Hidropaute, Sopladora, y a ellas se lo suman los que están más al norte, como San Francisco, Aboyán y las otras menores, y también entra en esta colada Coca-Cola Sinclair, ¿no? Creería yo que tener un sistema robusto significaría contar con toda esa energía térmica disponible en caso de que exista un problema, ¿no? No nos olvidemos que la relación actual, en condiciones normales, de abastecimiento de energía eléctrica, supera ya el 90 o 92% el suministro vía hidroelectricidad versus un 8% de térmica. Pero en los actuales momentos comenzamos a tener problemas severos de restricción de aguas y por tanto de generación hidroeléctrica, lo que significa de que esa generación hidroeléctrica ya no está pues en ese 92%, sino que anda por el orden del 60, 65%, inclusive en ciertas horas menos,
y por tanto hay que suplir la diferencia de energía con energía térmica o con energía que proviene de las interconexiones que tenemos con Colombia y con Perú, y que por el alto costo de la generación que nos venden estos dos países, sumado al alto costo que cuesta tener plantas térmicas operando, se nos incrementan también los costos país, ¿no? ¿Qué ha pasado con grandes proyectos como el Coca-Cola Sinclair, incluso esas irregularidades en el camino hasta su funcionamiento del Toachi Pilatón? Miren, más allá del tema de los problemas que se presentaron, lo que hay que asegurar es la vida útil de la central hidroeléctrica. Y Coca-Cola Sinclair tiene problemas de construcción que todavía no son resueltos y que debiera ser resuelto por parte de la constructora. Pero independientemente de ello, el Estado, propietario de esa central, no puede dejarla al abandono, más bien tiene que acometer acciones, como por ejemplo las que tiene que hacer de manera emergente, con todo el problema de la erosión regresiva que está teniendo la cuenca del Coca, que inclusive fue noticia el anteaño pasado, cuando desapareció justamente producto de esta erosión regresiva el Salto de San Rafael, ¿no? Y eso está avanzando hasta la toma de salida, o hasta la boca de salida más bien, de la casa de máquinas de una manera acelerada. Y sobre eso hay que trabajar para efectos de evitar que se destruya esta cuenca, ¿no? Más allá de los otros problemas que esta alta erosión y estos altos caudales producen aguas abajo, ¿no? Ya tuvo problemas el sistema de transporte de crudos pesados, ya tuvo problemas toda la vialidad de la zona, existen pasivos ambientales muy severos causados por esto y sobre los cuales hay que trabajar, ¿no? De otro lado tenemos un Toachi Pilatón que no entra a operar todavía. Esto fue contratado en gobierno del señor Correa y son más de 225 megavatios que se entregaron a un consorcio ruso-chino, si mal no recuerdo, y todavía no está operando. De esto ya llevamos más de 7 u 8 años, ¿no? Y hay que darle una solución definitiva a esto. Súmele a esto también el ciclo combinado en Machala Power, que es la central térmica que existe allá, que es alimentada con el gas del Golfo, y tampoco se ha resuelto eso. Ahí hay una inversión amontonada de cerca de $300 millones que necesitan ser resueltos en términos de que esa facilidad de generación quede completa, ¿no? Por otro lado, tenemos planes de expansión en el sistema de transmisión y subestaciones que cuentan inclusive con fondos que provienen del BID, por ejemplo, y que están muy atrasados en su ejecución. Eso complica un poco este tema, pero yendo a lo primero que usted preguntó, creo yo que el Estado, a través de sus autoridades, tiene que acometer acciones más allá de los problemas judiciales que están en ciernes, producto seguramente de situaciones inclusive que rayan en corrupción, en mala práctica de ingeniería. Hay que darle solución porque son facilidades que se necesitan como infraestructura básica para que el país tenga la suficiente competencia, ¿no? ¿Y cómo ve el ingeniero José Pilegui el estado de las termoeléctricas? Porque en la historia anterior, a veces sin mantenimiento ha habido problemas cuando hubo necesidad. ¿Cómo están ahora? Incluso el incidente que hubo allá en el río Guayas. Mira, sí, es un tema delicado realmente, porque no sé, a ver, en Guayaquil habían cerca de 800 y pico de megavatios, y hasta hace unos meses atrás apenas estaban operando 260, 280 megavatios. Me parece que escuché la semana pasada a la viceministra de Electricidad indicando de que más del 50% del parque térmico estaba fuera de servicio, ¿no? Y que solamente habían 1000 megavatios a nivel país operando. Eso preocupa, porque esas unidades deberían estar 100% disponibles, ¿no? Creo que ahí hay falta de ejecución por parte de las autoridades responsables de esto, y en ello tiene que reflexionarse de que las autoridades que estén frente a estos altos cargos tienen que tener la suficiente experiencia, por un lado, para poder acometer en las acciones que se necesiten,
Por otro lado, tiene que contar con el suficiente apoyo político también para poder acometerlas y el apoyo económico, ¿no? De ahí que se hace necesario que funcionarios que vayan a ocupar estas carteras o estas unidades tengan el suficiente respaldo y estabilidad para poderlos hacer bien. El tema que ocurrió en Guayaquil, supongo que usted está hablando de las barcazas de Termoguayas que estaban navegando al garete. Eso ya no pasa por el tema de generación como tal, eso es un accidente, lamentablemente, que ocurre porque se hizo una mala maniobra, ¿no? Esas unidades ya están para chatarrización, de lo que conozco, y se fueron al garete por parte de quienes tenían que llevarlas hasta el sitio en donde iban a ser deshuesadas. Ciertamente ya es un problema de seguridad, de navegación, que tienen que las autoridades correspondientes tomar las medidas del caso para que no se ponga en peligro infraestructura, ¿no? Ya el puente que unía a Durán con la isla Santay prácticamente está destruido, pero lo más peligroso era que esas barcazas pudieran haber avanzado hasta el puente de la Unidad Nacional, a la altura del puente que une la puntilla Babahoyo o la puntilla Guayaquil, y eso sí hubiese sido una desgracia, ¿no? Porque usted sabe que es una arteria principal a través de la cual circula prácticamente la gran parte de los commodities que el Ecuador exporta, ¿no? Y también por ese lado sale la importación que llega a nuestros puertos. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Hay inclusive infraestructura que también se la pone en riesgo, como la aerovía que atraviesa el río, por este tipo de situaciones en donde se ve evidentemente una falta de previsión. Bien, al ingeniero José Pilegui, ingeniero eléctrico con amplia experiencia en el sector, presidente de MELEC, muchas gracias por el aporte de la situación del sector eléctrico, y como corolario, aquí hay que hacer algunos cambios, ajustes en la política del sector eléctrico, ingeniero Pilegui. Creo que sí, yo creo que hay que acometerlas, no hay que llorar sobre lo mojado, como decimos acá, sino que hay que ponerse las pilas, poner las cosas a funcionar. El estiaje no ha parado, no se olvide que el estiaje, esta estacionalidad viene de toda la vida, es desde octubre, más o menos finales de octubre hasta el mes de abril de cada año. Por tanto, estamos en pleno estiaje, y evitemos que las cosas se compliquen, y para evitar que las cosas se compliquen, lo mejor es tener el respaldo suficiente de energía térmica y las interconexiones operando al 100% a fin de satisfacer cualquier necesidad que se presente producto de una eventualidad. No hay energía más cara que aquella que no se tiene. Bien, ingeniero José Pilegui, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy buen día. Siempre a las órdenes con ustedes, y un abrazo grande a toda esa audiencia de la ciudad de Quito, sobre todo, que nos está escuchando. Muchas gracias, muy amable. 8:21 en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria, y ya volvemos con el ministro del Interior, el coronel Juan Zapata. Temas de interés como el caso Cáceres, pero también la lucha emprendida contra el crimen organizado, precisamente está planteado en la consulta popular. Primera pregunta, si están de acuerdo o no ustedes con la extradición de los vinculados al crimen organizado transnacional. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Los espacios públicos están diseñados para el disfrute de toda la familia. Muchos de ellos cuentan con espacios para recreación, canchas deportivas, juegos infantiles, y están disponibles las 24 horas del día, todos los días. Además, para propiciar estos espacios de sano esparcimiento en cada barrio de la ciudad, cuentan con iluminación. Así garantizaremos la seguridad de todos los vecinos. Aprovecha estos espacios. Visítalos con tu familia y amigos. Municipio de Quito.